Santoral Católico, Santos del Día, celebración 24 de marzo, Santa Catalina de Suecia, Virgen, hija de Santa Brígida. Y Ulf, Catalina nació en Suecia en 1331. Fue educada en las costumbres y preceptos de la Iglesia Católica y educada en el amor cristiano al prójimo. Como testigo del proceso de canonización de su madre, declaró: «Recuerdo cómo mi madre me llevaba con mis hermanas cuando iba a visitar los hospitales que había construido, y con sus propias manos, sin asco, vendaba sus heridas». En efecto, Brígida deseaba que sus hijos aprendieran a servir al Señor en los pobres y enfermos. Catalina creció en ese clima fuertemente evangélico, pero todavía era una jovencita cuando su madre fue llamada a la corte sueca como institutriz de la joven esposa del rey Magnus Eriksson, Blanca de Namur. Catalina fue confiada junto con su hermana Ingeborg al monasterio cisterciense de Riseberga. Unos años más tarde, Brígida dejó Estocolmo debido a algunos desacuerdos con la familia real y porque estaba angustiada por la muerte de su hijo Gudmar, de solo 11 años. Y como Brígida deseaba profundizar en las raíces de su fe, se fue en peregrinación con su marido, y Catalina esta vez fue acogida para continuar sus estudios en el convento dominicano de Scheninge con su hermana Cecilia. Esa vida itinerante en los conventos le hizo sufrir mucho por la falta de vida familiar normal. De Suecia a Italia. Catalina tenía 14 años cuando su padre, regresando con su esposa de Santiago de Compostela, gravemente enfermo, decidió pasar los últimos años de su vida en el monasterio cisterciense de Albastra, pero deseaba ver a su hija casada y la obligó a casarse con Edgar von Kyrén. Catalina, aunque se oponía a un matrimonio sin amor, a final de cuentas obedeció a su padre. Pero luego supo obtener el acuerdo de su marido para consagrarse a Dios y hacer el voto de castidad. Y junto con él llevó un estilo de vida monástica de oración, ayuno y penitencia. Su modelo de vida fue el ejemplo de su madre Brígida, que tras la muerte de su marido Ulf, se había retirado a Albastra, donde había fundado un monasterio en Vadstena. De Suecia a Italia. Catalina tenía 14 años cuando su padre, regresando con su esposa de Santiago de Compostela, gravemente enfermo, decidió pasar los últimos años de su vida en el monasterio cisterciense de Albastra. Pero deseaba ver a su hija casada y la obligó a casarse con Edgar von Kyrén. Catalina, aunque se oponía a un matrimonio sin amor, al final de cuentas obedeció a sus padres. Pero luego supo obtener el acuerdo de su marido para consagrarse a Dios y hacer el voto de castidad. Y junto con él llevó un estilo de vida monástica de oración, ayuno y penitencia. Su modelo de vida fue el ejemplo de su madre Brígida, que tras la muerte de su marido Ulf se había retirado a Albastra, donde había fundado un monasterio en Vadstena, unos años después. Catalina amaba y admiraba profundamente a su madre, y como ella aspiraba a la santidad, pero a diferencia de su madre no tenía aún claro cómo podía servir a la Iglesia. En 1349, Brígida se fue a Roma para obtener la aprobación de su fundación en Vadstena y para instar al regreso del Papa de Aviñón. Catalina se entristeció por esta partida, pero al año siguiente se unió a su madre con motivo de Año Santo, para responder a la invitación del Papa de visitar la tumba de Pedro y las otras grandes basílicas romanas para obtener indulgencias. El periodo de inquietud. Mientras estaba en Roma, su marido Edgar murió, así que Catalina, por invitación de su madre, se quedó en Italia. Pero la nostalgia de Suecia no la dejaba y sufría la soledad y experimentaba la depresión. Brígida le prohibió salir de casa solo porque la ciudad no era segura para una joven y hermosa sueca que atraía las miradas de la gente maliciosa. Catalina rechazó las nuevas propuestas de matrimonio de varios pretendientes. En algunas pinturas de la iconografía de los santos se representa frecuentemente a Catalina en compañía de un siervo que la habría salvado de un violento pretendiente que quería secuestrarla, después que ella lo habría rechazado. Para mantener alejados a los hombres malintencionados, Catalina usaba ropa simple o gastada.
Catalina seguía inquieta y atormentada por la ansiedad, pues no sabía qué forma de vida debía seguir. Para entender la voluntad de Dios, rezó a la Virgen, que en un sueño la invitó a obedecer a su madre. Desde entonces, Catalina apoyará todas las iniciativas de Brígida y se dedicará total y amorosamente a realizarlas. En misión con su madre Brígida y abadesa en Bastena. De ese modo, junto con Brígida, Catalina se dedicó a la catequesis con las familias romanas nobles, hizo lo mejor que pudo en obras de caridad, abogó por la realización del proyecto de Bastena e hizo peregrinaciones. Con Brígida, durante unos 20 años, vivió en Roma en una casa cerca del Campo de Fiori, viviendo en la extrema pobreza una vida cotidiana llena de actividades pastorales, de oración y de rígida ascesis. El 23 de julio de 1373, Brígida murió. En misión con su madre Brígida y abadesa en Bastena. De ese modo, con Brígida, Catalina se dedicó a la catequesis con las familias romanas nobles, hizo lo mejor que pudo en obras de caridad, abogó por la realización del proyecto de Bastena e hizo peregrinaciones. Con Brígida, durante unos 20 años, vivió en Roma en una casa cerca del Campo de Fiori, viviendo en la extrema pobreza una vida cotidiana llena de actividades pastorales, de oración y de rígida ascesis. El 23 de julio de 1373, Brígida murió. Su hija había pedido que sus restos mortales fueran sepultados en el monasterio de Bastena. Después de un largo viaje, Catalina llegó allí el 4 de julio del año siguiente y allí decidió convertirse en monja. Fue elegida abadesa, pero poco después regresó a Roma para pedir la canonización de su madre y obtener la aprobación de la regla de la orden que había fundado. En los siguientes 5 años, Catalina recogió testimonios sobre su madre y se encontró primero con Gregorio XI, luego con Urbano VI. Este último aprobó la regla de la orden Brigidino con una bula el 3 de diciembre de 1378, pero dejó de lado la causa de canonización de Brígida. Después de entregar toda la documentación necesaria para tal proceso de canonización, Catalina regresó a Bastena. Murió el 24 de marzo de 1381. Gracias, gloria a Dios.